Cordiales saludos de estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. El objetivo de nuestra clase es comprender la importancia de la lingüística y la sociolingüística para la valoración de la cultura y la identidad. Bien, estamos hablando entonces del tema número 1 de la unidad número 4 que dice las lenguas como patrimonio de la cultura. ¿Qué es en sí el patrimonio? ¿O qué entendemos por patrimonio? ¿Qué entendemos por cultura? Hoy dentro de nuestro objetivo dice que vamos a valorar lo que es la cultura y la identidad. El ser humano lleva consigo y es parte de él, dentro de su patrimonio, de su herencia, la cultura de cada uno de los pueblos donde ellos nacen. Entonces, podemos decir que dentro de estas lenguas encontramos el estudio del lenguaje, de cómo se va dando se va generando este estudio de conocer el tipo de lengua que se presentan en cada uno de estos aspectos. Por ello, podemos decir que en las últimas décadas, la lingüística como ciencia del lenguaje ha centrado su interés en el papel del lenguaje, esa relación en sí entre la creencia y la conducta de la persona, del ser humano, con ello. Podemos decir entonces que este desarrollo permite que las personas tomen conciencia de la necesidad de poder conocer, de despertar en sí ese conocimiento sobre cada una de sus lenguas. Por ello es importante que la lengua como patrimonio de la cultura quede claro que significa esa visión de cada uno, de su entorno, de que lo que podemos ver que tenemos cada uno dentro del lugar o del pueblo que cada uno ha nacido, ¿no? Entonces, podemos decir que para Ward, en 1956, decía que toda lengua humana es portadora de su significado que reflejan la visión de los habitantes sobre sí mismos y sobre su entorno. Miren ustedes, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos un poco de la lingüística, ¿qué entendemos por lingüística? ¿Qué creemos que es la lingüística? Sí, si nos ponemos a pensar un poquito, tiene que ver con un estudio más profundo, pero ¿sobre qué? Es el estudio sobre la lengua, sobre lo que cada una de ellas, la importancia y el prestigio que tiene dentro de la ciencia humana, el lenguaje. Entonces, veamos en este caso que la lingüística va de la mano con este estudio del lenguaje. Ahora, si nosotros hablamos en cuanto a la lengua, recuerden que la lengua es parte de un patrimonio cultural. Cada uno de los países donde estamos o habitamos, podemos decir que de una u otra manera tienen que ver con este patrimonio cultural. ¿Qué los enriquece? ¿De qué raíces provienen? Si hablamos de Europa, pues tienen sus propios patrimonios. Si hablamos dentro de lo que es América del Norte, América Central, estamos hablando de que cada uno de ellos tiene diferentes formas y de su habla, de su lengua. Y si nos centramos netamente en el Ecuador, sabemos que dentro de las lenguas originarias del Ecuador, las lenguas nativas del Ecuador, existen conocidas 14. Dentro de esas 14 lenguas, cada una de ellas es diferente. Y es por ello que va de la mano con lo que dice la ley orgánica de los derechos lingüísticos en cuanto a la lengua, el derecho que tiene de ser conocida, de ser respetada. Y si hablamos de la sociolingüística, ¿a qué nos asemeja? ¿A qué nos trae referencia? Sí, al entorno social que se encuentra el individuo, el ser humano, con su lengua. Ahora, veamos un poco. Si hablamos entonces de esta manera, decimos que la lingüística es una disciplina que se encarga del estudio científico y profundo de las lenguas naturales y todo lo relacionado con ellas. Estamos hablando entonces del idioma, del léxico, la forma de hablar, la pronunciación, la ubicación de las lenguas en un mapa étnico-cultural. Estamos hablando netamente ya de la tierra, del territorio donde se encuentra, ¿no? La búsqueda de las lenguas perdidas.
Ahora, si hablamos por este lado, también tenemos que en lingüística existe una gran diversidad que propone y recrea las leyes y las normas que hablan del uso de la lengua en lo correcto, su estudio y su funcionamiento general y cómo se comporta en el medio ambiente y el comportamiento dentro de este ambiente los seres humanos. Ahora, pero ¿cuál es el objetivo de la lingüística? Su objetivo en este caso es esa disciplina científico-social y la rama y que va de la mano con la rama de la psicología. Entonces, podríamos decir que dentro de la lingüística su objetivo es el estudio del lenguaje, que involucra dos tipos de procesos. Uno de los procesos son mentales, la adquisición de la puesta en práctica del vínculo con el pensamiento y de la forma y el otro proceso vendría a ser el social, que es la evolución de la lengua pragmática, el rol y la formación de identidad. Por ello, el objetivo de la lingüística implica la formación de una teoría general de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que hace posible esto. Ahora, por este medio, podríamos decir que se encuentran dentro de ello la fonética y fonológica. Dice que esta se interesa ¿por qué? ¿A qué nos asemeja cuando hablamos de fonética? Sí, a los sonidos, como podemos observar en nuestra diapositiva, nos habla del sonido verbal de que nosotros escuchamos, que podemos percibir y que a la vez la mente puede distinguir de qué estamos hablando, ¿no? Entonces dice que se interesa por los sonidos del lenguaje verbal, es decir, tanto como las emisiones físicas de cada sonido articulado, como la configuración de este con el aparato, con el cuerpo humano. Además, recuerden que dentro de estas imágenes podemos encontrar los sonidos que se forman en la mente que el ser humano comienza a recrear. Si hablamos de la morfosintaxis, podríamos decir entonces, si hablamos entonces de la morfosintaxis, es la unión de la morfología y la sintaxis, dice. En este campo se ocupa de comprender la dinámica de la formación de las palabras, cómo se juntan entre sí, ¿no? Miren en este caso qué hace, cuál es el objetivo, cuál es la función de la morfosintaxis. Si hablamos de la semántica y la pragmática, dice que este es el campo que se centra en el significado de las palabras y los modos de asociación dentro de los préstamos de sentidos y las dinámicas que involucran al léxico. Ahora, aparte de esta ciencia de lo que estamos hablando, tenemos otras disciplinas básicas como es la psicolingüística. Pero ¿qué es la psicolingüística? Es aquella cuya nos permite a través de la conducta verbal o los procesos el desarrollo del lenguaje de cada uno de los individuos. Esta relación entre el lenguaje y el pensamiento y el proceso de aprendizaje en cuanto a la lengua para el ser humano. Si hablamos también a qué se asemeja la siguiente disciplina, hablamos de la neurolingüística. ¿A qué nos viene esta palabra? ¿Hacia qué nos direcciona? Exacto, hacia la mente. Cuando hablamos nosotros de una neurolingüística, estamos diciendo que este estudio se basa a través de los centros y las capacitaciones que se tiene sobre el lenguaje. Ahora, si hablamos de una etnolingüística, ¿a qué se nos asemeja? Así es, jóvenes. Estamos hablando entonces directamente a ese estudio que se desarrolla en cuanto a la lengua, a la asociación que tiene directamente con la cultura y el grupo étnico al cual se está representando o se está desarrollando o se está estudiando. Ahora, si hablamos por esa parte, ¿a qué nos asemeja la sociolingüística? Ya lo hablamos hace breves minutos, ¿no? Esto se asemeja directamente al entorno y entonces podríamos decir que propone estudiar la relación entre el lenguaje y los grupos humanos. En sí hablamos netamente de un aspecto social que reafirma el hecho del estudio en cuanto al habla, esa referencia con la sociedad directamente en el uso de este tipo de lenguaje. Ahora, chicos, veamos, ¿no? Que vamos a centrarnos un poquito más en lo que es una sociolingüística. Dice que es un campo científico que compete a la lingüística, a la sociología, definiéndose entonces como el estudio de la influencia de la sociedad en el lenguaje.
incluyendo, dice, las normas culturales, las expectativas y el contexto a que se mueven los hablantes. Miren ustedes entonces, cuando nosotros hablamos de la sociolingüística, ¿no? Esta ciencia dice que abarca lo que es la lengua y la sociedad en sí. Veamos, entonces, ahora vamos a centrarnos un poquito en lo que es la diversidad cultural y el patrimonio. Si es así, podríamos definir que dentro de lo que dice las Naciones Unidas en el 2003 proclama, dice el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural, para el diálogo y el desarrollo al reconocer que la historia es producto de los aportes de las civilizaciones, culturas y religiones y que su desconocimiento ha significado tres cuartas partes de los conflictos en cuanto a la dimensión, en cuanto a la cultura, afectando, dice, la vida de los pueblos y los derechos humanos y la paz. Entonces, de esta manera, las Naciones Unidas da a conocer que dentro de estos conflictos comenzamos netamente del el hecho de que usted, a pesar de que hay una diversidad lingüística, una diversidad de cultura, el ser humano no se enseña, no acepta, no permite darle ese respeto a cada una de estas culturas, ¿no? Entonces es ahí donde parten esas fricciones con los otros pueblos. Y es por ello que debemos de recordar que cada 21 de mayo se recuerda el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Pero veamos un poco lo que es un patrimonio. Cuando nos hablan de un patrimonio, nosotros a qué se nos hace referencia? A una herencia, ¿verdad? A lo que vamos a recibir. En este caso, cuando hablamos de patrimonio cultural, dice que se entiende como herencia, dice que se dan los procesos sociales de los diversos grupos que conforman puntos de encuentro en la historia, este espacio determinado. Entonces, podemos decir que el patrimonio cultural es la herencia que adquiere el ser humano o la persona que vive dentro de este hábitat, de este lugar. Podríamos decir entonces que dentro de este patrimonio podemos también tener claro que dentro de las definiciones de la diversidad cultural, es un motor esencial dentro del sentido de la vida del ser humano, ¿no? De la humanidad. Dice y se concentra en las historias, los valores, el desarrollo, identidades, pluralismo lingüístico. Está cuando hablamos de pluralismo lingüístico, recuerda que hablamos de diversidades de las lenguas y los espíritus creadores. Ahora, si hablamos netamente del patrimonio cultural, dice que hace referencia al conjunto de bienes culturales que históricamente pertenece a la comunidad, pueblo o nación. Y está conformado, dice, por tradiciones, creencias, valores, costumbres, expresiones artísticas, folclóricas, en cuanto al pasado, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de este patrimonio estamos hablando netamente de la cultura que adquiere cada una de las personas en este caso. Y la UNESCO nos deja claro que este organismo es internacional y se promueve muchísimo la protección y la preservar el patrimonio cultural, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, ¿no? Miren el gran valor que tiene el ser humano dentro de esta riqueza que muchas veces no se han permitido conocer, no se la respeta, se la ha venido en algunos casos perdiendo. ¿Por qué? Porque no se mantiene, no se transmite este valor tan grande como es el patrimonio en cuanto a la cultura. Aunque no es, hablamos de una riqueza en cuanto a lo económico, estamos hablando de una riqueza mucho más grande en cuanto a un patrimonio, a una herencia como es la cultura de cada uno de los pueblos que nos traiga este tema que hoy hemos tratado en este video, que veamos, primero respetar, conocer, conocer cada una de nuestras culturas, ¿no? Nuestras lenguas nativas, nuestras lenguas originarias, nuestras lenguas madres. Además de conocerla, mantenerla y respetarla y no tener vergüenza alguna ni de darla a conocer, de dar a saber que existen, ¿no? Por ello, si nos centramos dentro del Ecuador, tenemos 14 lenguas originarias. Entre ellas, dentro de la Constitución, en el artículo 2, en la Constitución del Ecuador, en el 2008, en el artículo 2, habla netamente de la lengua
y nos dice que nuestra primera lengua oficial es el idioma español, pero de ahí viene el quichua. Y es por ello que hubieron años anteriores donde se daba ciertos tipos de programación donde nos motivaban a conocer palabras en quichua. Aunque ya no se mantiene en la actualidad este trabajo, créame que es importante que el ser humano comience a enriquecerse, que el ecuatoriano comience a enriquecerse. Bueno, jóvenes, nos vemos en la próxima clase.